Hola, hoy vamos a hablar acerca del diligenciamiento de la historia clínica en psicología. Este documento es uno de los principales que debemos aprender a realizar apropiadamente, ya que tanto como profesionales en formación, así como profesionales propiamente dichos después del grado, debemos tener la capacidad para realizar este documento, conocer cuáles son sus partes y conocer cuáles pueden llegar a ser aquellas legislaciones que se nos han propuesto para poder llegar a hacer un documento apropiado. Otra de las razones por las cuales es importante que aprendamos a hacerlo es porque en 2016 realizamos una investigación en la cual se examinaron 708 historias clínicas que fueron diligenciadas por practicantes de psicología en una universidad de nuestra ciudad y encontramos que habían varios problemas. Uno de ellos era la falta de información, es decir, había necesidad de diligenciar aspectos como la impresión diagnóstica, pero estas no estaban allí. También había una incoherencia entre algunos diagnósticos y las formas de evaluación que se emplearon para llegar a ellos. Por último, y la más preocupante, es que no había mucha coherencia entre los diagnósticos que dieron los practicantes y el tratamiento que se les proporcionó a los pacientes. Los profesores que realizamos esta investigación empezamos entonces a cuestionarnos. ¿Será que es muy pronto quizá hacer práctica clínica en el pregrado y quizá corresponda a un nivel más avanzado? ¿O será también que puede haber algunos baches en la formación que se le está dando a los estudiantes? Finalmente, como el Ministerio de Educación Nacional determinó que todos los estudiantes que estén formándose como psicólogos deben pasar por al menos un semestre de práctica clínica, entonces consideramos que lo que debemos hacer es empezar desde nuestras clases en pregrado a proporcionar herramientas que posibiliten que esta situación no se siga dando en el tiempo y que las historias clínicas cada vez tengan una mejor calidad. El link para ver este artículo lo pueden encontrar en la parte de abajo y en la descripción del video también se los dejaré. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que debe tener una historia clínica psicológica? Por una parte, tenemos que entender que una historia clínica se trata de un documento que es privado, obligatorio y es sometido a reserva. Es decir, quien es el dueño de esa historia clínica es el mismo paciente. Allí lo que se registra es cronológicamente todas las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y todos los procedimientos que se ejecuten por el equipo de salud. Solamente puede ser conocida la historia clínica por terceros con previa autorización del paciente o en los casos que determine la ley. No se puede entregar la historia clínica a un familiar que lo solicite, no se puede entregar la historia clínica simplemente porque falleció el paciente, sino que la historia clínica debe ser siempre un asunto reservado que no puede ser público. ¿Cuáles son las características de este documento? En un primer momento está la integralidad, es decir, que allí están todos los aspectos científicos, técnicos y administrativos relacionados con esa atención en salud, sin importar el nivel de atención. Puede ser que se esté haciendo promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Independientemente de ello, la historia clínica debe contar con todos esos principios que vamos a conocer hoy. En segundo lugar está la secuencialidad. Quiere decir que en la historia clínica todos los registros que aparecen allí se deben hacer en un orden cronológico en el cual ocurrió la atención, es decir, de una manera ordenada en el tiempo. Por otro lado, la historia clínica tiene principios de racionalidad científica, es decir, que allí debemos dar cuenta de una aplicación de los criterios científicos que nos digan, por ejemplo, por qué se realizaron esas acciones en salud que hicimos con la persona. Es decir, la coherencia entre ese motivo de consulta y la técnica, la terapia, lo que vayamos a hacer con el paciente. Por otro lado, la historia clínica no es algo que quede ya que se realiza y nunca más se puede volver a mirar.
Al contrario, la historia clínica debe contar con disponibilidad tanto para el tratante como para el paciente. Y es necesario que se pueda y sea posible utilizar esa historia clínica en el momento que la necesite y que si el paciente la solicite, la tengamos disponible para él. Por otra parte, vamos a tener la oportunidad. Esto quiere decir que la historia clínica no se diligencia 8 días, 15 días después de la atención, sino que se debe hacer de forma simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación de servicio. Esto con la intención de que sea muy fiel el registro con lo que se hizo con ese paciente. Si dejamos pasar mucho tiempo, lo más probable es que la memoria nos falle y la fidelidad no sea tan buena como debería ser. La legislación que rige todo el proceso de la historia clínica ha ido cambiando con el tiempo, pero nosotros vamos a tener unas leyes y unas resoluciones que van a estar vigentes. Por un lado está la resolución 1995 de 1999, en la cual se habla de este manejo de la historia clínica y esta aplica para todo el sistema de salud. Y por otro lado, para los psicólogos está la ley 1090 de 2006, en la cual se establece el código deontológico y bioético del ejercicio de la psicología en Colombia, en la cual en el artículo 10 nos habla de cuáles son esas características y obligaciones que debe tener la historia clínica en psicología. En la resolución 839 del 2017 se introducen unas modificaciones a la resolución 1995 y en la ley 2015 del 2020 nos hablan de la historia clínica interoperable, en la cual se hace énfasis en la historia clínica electrónica y cómo las instituciones prestadoras de salud deben manejar un formato integral que permita el acceso, la disponibilidad de la historia clínica para quienes realizan esas atenciones en salud. Más que centrarnos en la legislación, la idea es que podamos centrarnos en el contenido de ese registro. Por un lado, el registro es obligatorio. Cuando hablamos de práctica psicológica en clínica, en salud, es obligatorio el registro. Los profesionales técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la atención de un usuario tienen esa obligación de registrar las observaciones, los conceptos, las decisiones y los resultados de las acciones en salud de acuerdo con esa normativa vigente que acabamos de mirar. La historia clínica debe conservarse tanto si es una IPS como si es una persona natural al menos 15 años. Incluso si uno cierra el consultorio, tiene que conservar las historias clínicas. Bueno, todas las instituciones deben tener un formato institucional que les permita que todos los profesionales que trabajan allí puedan realizar la historia clínica bajo los mismos criterios. Por otro lado, vamos a ver cuáles son los componentes de esa historia clínica. Por un lado está la identificación del usuario, por otro los registros específicos y en tercer lugar los anexos. La idea es que vamos a conocer esos tres componentes con profundidad, sobre todo el componente de los registros específicos. Bueno, empecemos por aquí. ¿Cuál es la identificación del usuario? Todos aquellos datos sociodemográficos que nos permitan caracterizar quién es esa persona. Por ejemplo, tenemos el documento de identidad, sea registro civil, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, el nombre y los apellidos completos, qué EPS tiene y si está afiliado al régimen subsidiado contributivo, cuál es la fecha y lugar de nacimiento, la dirección y el teléfono de la vivienda y nombre y teléfono del acompañante o si no tiene acompañante en ese momento de una persona responsable. Esto es importantísimo. Ahora pasando al segundo, que es ya propiamente el contenido de la historia clínica, vamos a mirar cuáles son los aspectos que se esperan de nosotros para registrar allí. Este es un formato de un registro de una historia clínica institucional.
Esta historia que vamos a ver es muy completa, se usa sobre todo en contextos clínicos y contextos de la salud. Vamos a tener que, así como veíamos en la primera parte de los datos de identificación del paciente, está qué fecha fue realizada esa primera sesión, el número de la historia clínica, que es un consecutivo de la institución, todos los datos de identificación que acabamos de ver, y por acá es donde empieza ya propiamente la parte del diligenciamiento de datos que solamente se obtienen a partir de la entrevista psicológica. Por ejemplo, el motivo de consulta. Esto debe ser escrito tal cual nos lo dice la persona, entre comillas, ¿sí? Textual y entre comillas. La persona viene en esta parte, nos puede decir, vengo porque estoy muy triste, vengo porque me mandó el médico, vengo por cualquier cosa. Lo que diga esa, en una sola frasecita lo debemos poner entre comillas y textual. En el siguiente lugar está la enfermedad actual. Entonces acá es cuáles son esos síntomas que esa persona está manifestando, que le duele, que llora, que está triste. Todas esas cosas irían ahí en la enfermedad actual. La evolución de la situación nos habla de cuál es esa historia del problema, es decir, cuáles fueron los hechos desencadenantes, cuáles han sido las dificultades que ha venido atravesando este paciente y cuáles han sido las estrategias de afrontamiento que ha utilizado, así como otras acciones que se han podido realizar para resolver la situación, incluyendo otros tratamientos. Se busca también poder identificar cuáles han sido los factores que han mantenido el problema, que pueden ser tanto personas como situaciones que impiden que ese problema se haya resuelto. También pueden ser enfermedades. ¿Sí? Aquí puede haber muchísimos factores. Luego aparece, y esto es particular, esto no lo tienen todas las historias clínicas en salud, pero es muy frecuente, que tengamos un familiograma o genograma, en el cual se va a describir cómo está conformada la familia de la persona, la tipología y sobre todo con quién vive. En esto, por convención, se realiza unas figuras geométricas en las cuales los cuadrados corresponden a los hombres, los círculos a las mujeres. Cuando se pone una línea que une a dos de las figuras geométricas, se está hablando de que ahí hay una relación de matrimonio, ¿sí? La línea que hay debajo. El matrimonio puede ser convivencia, ¿sí? Y la línea superior entre ellas corresponde esa filiación de hermanos. Por ejemplo, esta persona de 39, la de 34, la de 31 y la de 28, todos son hermanos y el cuadrado verde y este círculo rosado nos indica que son esposos. Y este círculo u óvalo rojo que aparece aquí por fuera marca quienes viven en el hogar en la actualidad. Generalmente, si nos encontramos, y la idea es que lo pongamos así, una línea doble nos está diciendo es quién es la persona a partir de la cual estamos haciendo el familiograma, es decir, el paciente, ¿sí? La línea doble en alguna de las figuras geométricas. Por otro lado, también vamos a tener que después de este familiograma nos vamos a encontrar con cuáles pueden ser los antecedentes personales y familiares, médicos, psicológicos, psiquiátricos, de consumo de sustancias, cualquier otro antecedente que sea importante y relevante para el problema actual. También vamos a preguntar por la historia de desarrollo, por ejemplo, aquellas circunstancias que rodearon la gestación, los primeros años del desarrollo, factores que pudieron haber generado alguna dificultad en la adolescencia, en el desarrollo psicosexual, que sean correspondientes o que guarden alguna relación con el motivo de consulta. Por otro lado, la idea es que durante la entrevista psicológica, sobre todo en la primera vez que hacemos la entrevista con un paciente, miremos cuáles pueden ser las áreas de ajuste en las cuales el motivo de consulta o problema del paciente está afectándonos. Por ejemplo, la dimensión familiar, académica, ocupacional, afectiva, social, personal.
Quiere decir esto que la persona puede que venga y nos diga, el motivo de consulta es que yo estoy muy triste hace 2 meses. Y lo que se preguntaría acá es cómo esa tristeza que está sintiendo le está afectando su vida laboral en la actualidad. O si la persona estudia, cómo la tristeza le está dificultando o no su rendimiento académico. Es importantísimo preguntar por esas áreas de afectación. Muy bien. Y en este numeral vamos a tener cómo es ese estado mental de la persona que se va a evaluar, ¿sí? De manera verbal, pero también aquellos asuntos que de pronto no podamos o no se preguntan, pero que sí se observan. Por ejemplo, vamos a mirar si el paciente sabe cuál es la fecha, cuál es la hora, en dónde se encuentra, su nombre completo, etcétera. ¿Sí? A esto es lo que nos referimos cuando aquí dice paciente orientado en tiempo, espacio, persona. Por otro lado, ¿cómo es su lenguaje? Si es un lenguaje en el cual cuando la persona nos habla, hila las ideas, tiene una velocidad y un tono normal, o si por el contrario es un lenguaje verborreico o un lenguaje que hay demasiada lentitud y nos puede estar hablando de otros problemas. Vamos a mirar, ¿sí? A observar cómo se encuentra el afecto de esta persona, si es un afecto que tiene coherencia con lo que nos está relatando, o si al contrario vemos que es un afecto como embotado, si de pronto es un afecto lábil en el cual la persona cambia fácilmente de emociones durante la entrevista, o si de pronto la persona llora muchísimo durante la entrevista y si incluso el relato que nos está haciendo nos está hablando de sintomatologías como adinamia, que es esa expresión en la cual la persona nos dice que tiene muy poca energía incluso para moverse, o anedonia, que es esto relacionado con la pérdida del interés, del placer por las cosas que disfruta. Hay cosas que no preguntamos, no mencionaba, sino que observamos y esas tienen que ver con la apariencia. Por ejemplo, con la limpieza que tiene la persona, con esas condiciones generales, si esa apariencia sí está acorde a su edad cronológica, al lugar donde se encuentra, o si al contrario, toda esa parte del cuidado general, de la higiene, están muy deteriorados. Todos estos procesos, entonces, es algo que se tiene que observar, algo que se tiene que preguntar, ¿sí? Dependiendo pues de cuál tipo sea, pero son importantes de tenerlos en cuenta porque esto también va a ir registrado en esa historia clínica. Por último, vamos a tener la parte de qué espera este paciente del proceso, si vamos a aplicar pruebas psicológicas o si de pronto ya la persona viene incluso con alguna evaluación psicológica, que a veces pasa, por ejemplo, cuando los chicos o chicas traen una evaluación neuropsicológica ya hecha y viene con las recomendaciones para el psicólogo, y vamos a marcar en la mayoría de los lugares en donde se hace psicología clínica y de la salud, nos piden que marquemos cuál es la hipótesis diagnóstica. Generalmente según el CIE-10 y algunos también nos ponen como, bueno, también con el DSM-5. Pero el CIE-10 lo debemos manejar, ¿sí? La codificación diagnóstica es necesaria porque con esto se hace vigilancia epidemiológica. Bueno, eh, al finalizar, vamos a tener el concepto general, es decir, después de haber hecho todas estas preguntas y estas observaciones, qué pensamos de ese paciente y qué vamos a hacer con él. Finalmente, ya iría en la firma, ¿sí? Firma y sello de la persona que realizó la historia clínica. Como les comenté al principio, esto es un ejemplo de un formato institucional. Ejemplo está hecho con la normativa de la resolución 1995 y que está además complementado con algunos de los aspectos que corresponden a la evaluación psicológica general. No se trata entonces de una historia clínica que uno pueda decir
se hace desde la psicología cognitiva o desde la psicología humanista, sino que es una historia clínica que corresponde a cualquier escuela psicológica. ¿Sí? Porque dentro del sistema de salud no se hace como esa diferencia de que usted de qué tipo de psicólogo es. Esta historia clínica es muy completa y nos va a preguntar este formatico qué cosas van en cada una de ellas. Nos va dando como las indicaciones, como las pistas, pero no todas las instituciones en donde vayamos a realizar nuestra práctica o nuestro trabajo tienen este tipo de formatos. Entonces vamos a ver otro formato muy utilizado que tiene incluso otro nombre. Digamos, en las instituciones donde se hace psicología social comunitaria, donde se hace psicología educativa, como no se está prestando un servicio de salud como tal, sino un servicio de asesoría o psicoorientación, entonces manejan un formato que se llama hoja de evolución, ¿sí? O hoja de seguimiento, evolución y seguimiento psicológico, como pueden ver acá. Y a diferencia de la que acabamos de ver, esta no tiene ninguna guía, sino dice como que hay, aquí ponga el motivo de consulta, aquí ponga esto, aquí ponga aquello, sino que solamente están los datos de identificación del usuario, nombres y apellidos, número de historia o número no sé, de registro, teléfono, edad, el acompañante y ya. ¿Sí? Líneas en blanco, donde solamente uno podría escribir en qué momento hizo la observación, quién la hizo y ya esas líneas en blanco que suelen ser un poco atemorizantes, porque entonces, ¿qué escribo ahí? Y lo que uno más frecuentemente se encuentra con los estudiantes de práctica es que allí mezclan una cantidad de asuntos como lo que dijo el paciente con lo que interpretó el psicólogo, con lo que le dijo el profesor, con lo que se dio cuenta por allí, y eso es inadecuado porque no va a permitir una apropiada comunicación con otros profesionales, porque se puede incluso caer en mencionar cosas allí que no son ciertas, sino son solamente impresiones, y porque finalmente este tipo de documentos, al no ser como tal historias clínicas, en las instituciones a veces no se manejan con la prudencia que se debe tener, no se manejan bajo llave, se dejan en una carpeta normal del estudiante. Entonces, pues lo ideal es que las aprendamos a manejar y las tengamos también como en un alto estándar de cuál es la información pertinente a ser registrada allí. Esta que vamos a mirar entonces es una estrategia, se llama el método SOAP y es una estrategia para diligenciar una de estas hojas de evolución. Es una estrategia, no quiere decir que sea la única forma, pero es una estrategia que nos va a permitir que haya cierta rigurosidad al diligenciar esa hoja que solamente tiene unos renglones en blanco. Entonces, esta palabra SOAP es como una memotecnia para que nos la aprendamos. SOAP quiere decir jabón en inglés y cada una de sus letras corresponde a un aspecto a diligenciar, que es como un resumen de el primer formato de historia clínica que les mostré. Entonces, en un primer momento vamos a tener el subjetivo. El subjetivo se refiere a los datos del interrogatorio e impresiones subjetivas expresadas por el paciente. Es decir, aquí se pone lo que el paciente dice prácticamente tal cual lo dice. En el objetivo va a ir el registro de los síntomas del examen físico o mental en nuestro caso y exámenes complementarios. En el análisis va el enunciado del problema y la apreciación diagnóstica que hace el psicólogo y en el plan se trataría de poner la planificación de las acciones que se realizaron durante la consulta y qué se va a hacer después. ¿Sí? Entonces es como hacer ese formato de la historia clínica, pero de una manera más resumida que se pueda diligenciar en una hoja de seguimiento o también llamada hoja de evolución. Vamos a ver con profundidad cada uno de ellos y un ejemplo, digamos, en vivo de cada uno de los elementos para que nos quede más claro. Empezaremos entonces con el subjetivo.
Aquí iría todo esto que la persona nos va a relatar acerca de quién es decir, qué edad tiene, el género, cuál es su ocupación, en dónde vive, con quién vive. Esto es la información que es proporcionada como tal por el paciente o si de pronto también tenemos el contacto con esos familiares. Vamos a hablar acerca de ese estado de salud actual y la historia de su problema. Aquí también se va a incluir el motivo de consulta de la persona y cuáles son los síntomas, observaciones que tiene el paciente, incluyendo cosas como a qué le atribuye su problema. Vamos a ver un ejemplo de este subjetivo. Esta es una persona que dice que está consultando donde el psicólogo porque, y tiene aquí entre comillas el por qué, no puede dormir, está inquieta y el médico le dijo que consultara. ¿Sí? Como ven, es una frase y se pone entre comillas tal cual la dice el paciente. Esta paciente relata que desde el año pasado que murió su abuela experimenta malestar, insomnio de conciliación, pensamientos intrusivos de daño, siente angustia todos los días, le es difícil salir de la casa, cumplir con sus tareas diarias y manifiesta que tiene dolor en el cuello, gastritis y colon irritable. Como vemos, ese subjetivo incluye todos esos em, elementos que vimos acá. Información proporcionada por el paciente, motivo de consulta y los síntomas que el mismo paciente reporta. Vamos a pasar ahora al objetivo. En el objetivo es donde ya vamos a registrar toda la información que se obtiene después de realizar el examen mental. Es aquí donde decimos qué es el paciente, está orientado en tiempo, espacio, persona, cómo está el afecto, cómo está el lenguaje, cómo está el pensamiento. Y si aplicamos también cuestionarios, aquí es donde registramos el resultado de estos cuestionarios. Por ejemplo, si aplicamos la escala de depresión de Beck, el PDI, lo aplicamos y aquí iría cuál es la puntuación y cuál es la interpretación. Incluye también información suministrada por el paciente información también que el psicólogo observó. Aquí una diferencia importante es que aquí no lo ponemos como tal en esas palabras que nos lo dijo el paciente, sino en esa que el terapeuta, el psicólogo, ya tiene en ese léxico propio de su área. Por otro lado, va a tener también la información de la remisión, es decir, si este paciente llegó con una remisión del médico general, del neuropsicólogo o del psiquiatra, debemos escribir qué dice la remisión. Un ejemplo claro de algo que manda el médico es paciente con baja adherencia al tratamiento farmacológico para la hipertensión. Se remite a psicología para valoración y manejo. ¿Sí? Eso que nos pusieron va ahí, en ese objetivo. O si es, por ejemplo, en una institución educativa y lo remitió el coordinador envía al estudiante debido a dificultades de comportamiento en el aula. ¿Sí? Es lo que iría en esa remisión. También vamos a poner específicamente todo eso que veíamos en el genograma, pero ya más que en un gráfico lo ponemos con palabras. ¿Cómo es la conformación familiar de este paciente? Por ejemplo, paciente que proviene de una familia nuclear disuelta, en la actualidad vive con hermana y mamá. Tiene antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia, en la actualidad no toma ningún medicamento. Es decir, ya lo ponemos todo en un lenguaje más técnico. Vamos a ver el ejemplo. En este caso, esta es la misma persona, y todos el ejemplo es con la misma persona. Nos dice, mujer de 20 años, natural de Bogotá, residente en Medellín, es la menor de familia nuclear compuesta por el padre. El padre tiene 60, madre 55 y hermana. Entre paréntesis, lo que está es la edad. Su ocupación es estudiante, quinto semestre, ingeniería en la Universidad Nacional.
Esto es el examen mental. Se presenta sola, se encuentra alerta, orientada, buena presentación personal, buenas condiciones generales, afecto eutímico, o sea que no está ni alegre ni triste. Lenguaje fluido y coherente, contacto visual adecuado, introspección y prospección presentes, sin ideas de muerte ni ideación suicida. Y acá, aunque pues, no los puse en el ejemplo, la idea es que listemos cuáles son los síntomas físicos, emocionales, cognitivos, conductuales, si tiene antecedentes personales de enfermedad mental, antecedentes familiares y tratamientos anteriores que haya recibido, sean o no psicológicos, pero que sean para ese motivo de consulta. También, si la persona toma medicamentos, se registran acá. Bueno. La siguiente fase del SOAP es el análisis. El análisis es ya un asunto mucho más cortico. El análisis es donde veíamos de manera similar al formato de historia clínica anterior, que es donde hacemos esa conceptualización del problema. Ya, ¿qué es lo que deducimos dentro del conocimiento psicológico y conversando con el motivo de consulta de la paciente, qué es lo que esta persona tiene? Aquí vamos entonces a tener que esta es la parte en la cual el razonamiento clínico se pone más en juego, porque aquí es el terapeuta o psicólogo quien va a decirnos cuál es la impresión del estado actual del usuario y su problema. Generalmente aquí, si la institución lo pide, vamos a poner el código diagnóstico del CIE-10. ¿Sí? A partir del otro año el CIE-11, pero esto es una cosa que algunas instituciones piden, otras no. Las instituciones educativas, por ejemplo, no es algo que soliciten, salvo quizá algunas excepciones. Solamente piden la conceptualización, es decir, usted qué piensa desde lo psicológico respecto al problema que trae la persona. Vamos a mirar el ejemplo. En este caso, el psicólogo escribió mujer de 20 años con signos de trastorno de ansiedad generalizada. O sea que todos esos síntomas que ella manifestó al principio, el psicólogo interpretó que correspondían a un trastorno de ansiedad. Esa interpretación no la hizo con base en su imaginación, sino que lo hizo con base en su conocimiento de los diferentes criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada. Además, él dice que posiblemente, sí, no definitivo, sino posiblemente ese trastorno esté concomitante con un episodio depresivo leve y dice que eso está pendiente por descartar. Además dice que posiblemente este problema esté desencadenado por duelo reciente. Es decir, esa historia que ya contó al principio, que dice que todo esto le viene pasando desde el año pasado, que se le murió la abuela, ¿sí? Eso no se echa en saco roto, sino que al contrario, eso viene a darse en el análisis. El análisis, como lo ven, son tres lineecitas, pero es lo que ese terapeuta ha logrado conceptualizar de toda la historia y de la lectura que hace del paciente. A eso es que nos referimos con la coherencia que debe tener y la integralidad y todo el razonamiento clínico del cual da cuenta esta historia. Y finalmente, este psicólogo sí le puso una impresión diagnóstica, que es el F411 en el CIE-10, que corresponde a trastorno de ansiedad generalizada. Una vez ya tenemos la historia de la persona, lo que observó el psicólogo y lo que conceptualizó, ya nos faltaría la última parte que es ¿y qué vamos a hacer con eso? Entonces, el último punto del SOAP, o sea, la P, es el plan. Y aquí es donde se plasma qué se hizo con el paciente durante esa sesión y qué se va a hacer posteriormente. El plan debe incluir asuntos, pues dependiendo también de si es la primera consulta o no, pero debe incluir asuntos como el plan diagnóstico, o sea, qué pruebas se van a realizar, el plan terapéutico, que nos habla de qué se hizo en esa consulta, o sea, las indicaciones dadas al paciente en la consulta y qué tipo de terapia se va a realizar. Después vamos a tener cuál es el plan de seguimiento, o sea, cuáles son los planes para controlar la evolución del problema, próximas citas que se van a realizar, duración de tratamiento, si se van a hacer remisiones.
Y por último va a estar el plan de educación. ¿Cuál fue esa psicoeducación que se hizo con el paciente respecto al problema? ¿Sí? Estos serían como los elementos de un plan integral. Miremos el ejemplo, ya vamos a terminar. Aquí el terapeuta durante la sesión dice que realizó una evaluación de la persona mediante una entrevista clínica. Además que hizo educación en el modelo cognitivo y educación en el trastorno. La próxima sesión la programó para el 20 de noviembre y en esa sesión se va a realizar una aplicación de una escala de ansiedad rasgo, ansiedad estado, que se llama STAI, y el inventario de depresión de Beck. Suponemos que esto está en coherencia con lo que decía que le faltaba confirmar si la persona también tenía un trastorno depresivo leve. Dice además que al paciente se le recomendó realizar ejercicios de relajación muscular progresiva y se le dieron recomendaciones para mejorar la higiene del sueño, que es una de las razones por las cuales esta persona consulta. Si ya el motivo de consulta tenía que ver con el bajo estado de ánimo y las dificultades para dormir. Y esto que mencionábamos acá, el plan de seguimiento, dice que de acuerdo con la evolución de esta paciente, se evaluará si se va a remitir a psiquiatría. Esto que tenemos acá nos está hablando entonces de qué? Nos está contando si el otro día, la otra sesión, la paciente viene y no la atiende el mismo psicólogo, sino que llegó otro, ese otro psicólogo va a poder leer la historia clínica y va a poder saber qué hicieron la sesión pasada, ¿sí? Entonces él va a saber, la sesión pasada ya la entrevistaron, aquí está el resultado de esa entrevista. Ya le explicaron qué era la ansiedad, entonces ya no tengo que volver a hacer eso. Ya le explicaron el modelo cognitivo, bueno, entonces quizá le puedo preguntar qué dudas tienes de la sesión anterior. Y me dicen que hoy había que aplicarle estas dos escalas, entonces yo se las voy a aplicar. Y además le mandaron a hacer unos ejercicios, un ejercicio de relajación y unos ejercicios para mejorar la higiene del sueño, o sea que le tengo que preguntar cómo le fue con estas dos cosas, ¿sí? Si hacemos bien la entrevista, entonces, perdón, la historia clínica, entonces el paciente, si es atendido por otro profesional, no va a sentir como tan disruptivo el hecho que le cambien al psicólogo, porque el otro psicólogo va a poder engancharse fácilmente con qué se hizo y cuál es el plan con esta persona. Entonces, no es solamente tener una historia clínica bien hecha por el beneficio del sistema de salud o el beneficio de los registros, sino que es también por el beneficio del paciente. Y de ahí que sea tan importante que podamos hacer un uso apropiado de esta herramienta. El tercer punto de los componentes que habíamos mencionado en la historia son los anexos. Estos anexos pues no son estándar, hay algunos que pueden variar dependiendo también de la institución de salud o de la institución en la cual estemos realizando las acciones psicológicas. Generalmente lo que va allí es el formato del consentimiento informado, los resultados de pruebas psicométricas o pruebas proyectivas aplicadas, los dibujos elaborados por los pacientes, sobre todo en el caso de niños y adolescentes que se trabaja mucho desde allí. Y por ejemplo, si se utilizan técnicas como la caja de arena, también irían las fotografías producto de esas técnicas. En la actualidad, la mayoría de los lugares deben tener todo esto de manera electrónica, si al menos los que están en el sistema de salud, pero cuando se trata, por ejemplo, de psicología social comunitaria, psicología educativa, estos asuntos todavía son de forma física, entonces es posible y recomendable que todos estos anexos se almacenen allí también. Listo. Entonces, eso sería todo. La idea es que si tienen dudas, las podamos conversar próximamente o las podemos dejar allí en el formato que se encuentra para dejar comentarios en YouTube. Muchas gracias.